estado estudiando en estos domingos las parábolas del Señor Jesús y realmente ha sido un tiempo maravilloso donde hemos aprendido, hemos crecido a través de todo esto y hoy vamos a traer una última porción de las parábolas del Señor Jesús. Una parábola maravillosa, una parábola que nos va a ayudar a entender un poco más acerca del reino de los cielos. Y algo que ha estado impactando mi corazón en este tiempo es que siempre que el Señor Jesús hablaba, no hablaba solamente a corto tiempo, sino que hablaba para que impactara los corazones, y no solamente eso, era una palabra de visión a largo plazo que llegaba hasta el reino de los cielos. No era una sanidad física que nada más se queda en lo físico, sino había una sanidad espiritual que lo lleva a uno directamente al reino de los cielos. Y es sorprendente porque muchos de las personas que estaban ahí, fariseos, maestros de la ley, no lograron comprender realmente el principio del Señor Jesús. Es muy lamentable, pero es algo que nos ayuda a nosotros hoy en día para entender la misión del Señor Jesús. Algunos sí creyeron, como usted y como yo, que estamos en este lugar recibiendo la palabra del Señor, pero algunos otros no. Y hoy vamos a concentrarnos a estudiar la parábola de los odres. Y quiero, antes de leer un poco de la porción de la palabra, relatarles un poco el acontecimiento que llevó al Señor Jesús a ese momento en particular. Pero antes de eso, oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Oramos para que este momento sea un momento especial donde este siervo pueda desarrollar de la mejor manera, Señor, lo que tú has puesto para la congregación, amado Rey. Que ninguna distracción, Señor, sea piedra de tropiezo para poder recibir tu palabra en esta mañana, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Les comentaba, el Señor Jesús estaba por un momento enseñando junto al lago de Genezaret. Y luego de eso, fue a hacer el llamado a este cobrador de impuestos, Leví, para que él sea uno de sus discípulos. Y en el momento en que hizo el llamado, este hombre hizo un banquete para el Señor Jesús. Y entonces estaba ahí el Señor Jesús en medio de un montón de gente. Y dice la Escritura en Lucas 5, 29 a 30, dice, estaba en ese banquete, dice, y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, le reclamaban a los discípulos del Señor Jesús. Entonces, no siempre las cenas a las cuales el Señor Jesús era invitado, pienso que eran momentos agradables. Habían personas que simplemente llegaban para contradecir, para reclamar, para tratar de poner una piedra de tropiezo o una cáscara resbalosa para que el Señor Jesús tuviera un desliz. Pero como él siempre caminaba en la verdad y caminaba siempre en los principios para los cuales Dios, su Padre, lo mandó a la tierra, nunca hubo una contradicción alguna en todas sus palabras. Y entonces el Señor Jesús estaba ahí y llegamos al verso 33 y vamos a leer de ahí en adelante lo que acontece en ese momento y las palabras que el Señor Jesús ahí dice. Solamente coloqué ahí un pedacito, pero creo que es importante leer del 33 en adelante para poder conceptualizar bien esto que Dios trae en esta mañana. Dice así la palabra del Señor. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan y muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Y él les dijo,
¿Podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo esté con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, porque si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Aquí vemos en este relato el reclamo puntual de los fariseos y los maestros de la ley que estaban en ese momento haciéndole al Señor Jesús. Ellos decían, bueno, los discípulos de Juan el Bautista ayunaban y oraban a menudo, y los discípulos de los fariseos hacían lo mismo. Mas los discípulos del Señor Jesús no hacían exactamente lo mismo. Y era el reclamo. La siguiente, por favor. Entonces, aquí miramos 3 parábolas que realmente tienen un significado similar. Número 1, la primera de las 3 parábolas es en respuesta al comentario que tuvo el Señor Jesús. Y él responde con una pregunta, dice, ¿acaso pueden obligar a los invitados del novio a que ayunen mientras él está con ellos? La segunda parábola habla de parchar con tela nueva un vestido viejo. Y la última dice, habla de echar un vino nuevo en odres viejos. Todo tiene que ver. Estas 3 parábolas se entrelazan entre sí porque el Señor Jesús lo que está tratando de decir en ese momento es que Él está trayendo algo nuevo y refrescante para la vida de todas las personas. Amén. Sí, apláudale al Señor. ¿Y por qué el Señor Jesús dijo estas parábolas en ese momento? ¿Y cómo encajan el una a la otra? Es una pregunta importante. En esencia, el Señor Jesús quería explicar que el reino era algo nuevo y diferente a todo lo que venía antes. Él estaba mostrando algo diferente acerca del reino de los cielos. Y es lo que hemos venido hablando. El Señor Jesús no solamente se queda en algo corto, en algo que nada más sirve para el mañana, o algo que sirve simplemente para hoy en la tarde. El almuerzo viene, lo comemos, pero terminó. Mas la palabra de Dios permanece para siempre, y las palabras del Señor Jesús permanecen para siempre. Y estas palabras que el Señor Jesús está estableciendo en este momento, que fue hace muchos años atrás, está impactando nuestras vidas hoy. Es importante eso. ¿Saben? El ministerio de Juan el Bautista era un ministerio radical. Revolucionó esos días, porque todas las personas llegaban a escuchar hablar mientras él bautizaba a las personas en el río Jordán. ¿Lo recuerdan? Y es más, el Señor Jesús bajó para que Juan el Bautista lo bautizara. Había una conexión ahí. Pero le digo una cosa, lo que el Señor Jesús estaba trayendo era aún más revolucionario que lo que Juan el Bautista estaba trayendo. Y no estoy diciendo que lo que Juan el Bautista estaba equivocado, sino lo que estoy diciendo que era el Hijo de Dios el que estaba en la tierra, nada más y nada menos, que era el hombre que iba a traer la solución al mundo. Era el hombre al cual hoy usted y yo podemos decir que teniendo al Señor Jesús en nuestro corazón, lo tenemos todo.
Así es. Así es. Ahora, avancemos un poquito. ¿Cuál es la razón de estas parábolas seguidas? ¿Cuál es la razón? Vean qué interesante. Los discípulos de Juan el Bautista solían ayunar y orar, y sin duda era una nueva forma, un estilo de vida para ellos. Y está bueno eso. Pero la gente notó que los seguidores del Señor Jesús no hacían lo mismo. Estaban enfiestados, amados hermanos, comiendo y bebiendo, y no ayunaban y no oraban. Y entonces, eso no era bien visto para los fariseos, para aquellas personas que estaban tratando de traer una contradicción al Señor Jesús. Ojo, y los fariseos, vean lo que representa, dice Lucas 18:12, no lo busquen, nada más voy a parafrasearles. Dicen que los fariseos ayunaban por lo menos 2 veces por semana. Y el hecho de que los discípulos de Juan el Bautista también ayunaban regularmente, eso pudo haber tenido algún cierto grado de respaldo para poder llegar a hacer ese reclamo al Señor Jesús en medio de una cena. Yo me imagino al Señor Jesús, veamos la cena en ese momento, comiendo ahí tranquilamente, y él siendo cuestionado, y él, un pedacito de pan aquí, sí. Cero estrés con el Señor Jesús. Manejo de las emociones frías. No me lo imagino nervioso, comiéndose las uñas. Y cuando llega el Señor, ¿y ahora qué me van a preguntar? No. ¿Saben? Cuando usted y yo vamos a un lugar y sabemos que vamos llenos de la palabra del Señor y dispuestos por el Espíritu Santo de Dios, siéntese tranquilo a cenar. Y pregunte lo que quieran. Que lo que no saben ustedes no lo van a responder. Porque no se los va a revelar el Espíritu Santo de Dios, porque quizás no lo han estudiado, o quizás se hacen una pregunta. Aquí tengo la palabra, el Espíritu de Dios revela en ese momento. ¿Me explico en esta mañana? La actitud de Juan, ¿saben cuál era la actitud de Juan el Bautista? Eran que si los seguidores de él eran verdaderamente obedientes, iban a seguir al Señor Jesús. Esa era la expectativa de Juan. Porque él decía de que el que venía detrás de él no era digno de calzar sus zapatos. Hablando del Señor Jesús, Juan el Bautista estaba bien ubicado y le decía a los seguidores, tienen que seguir al Señor Jesús, no a mí. Pero muchos de ellos no querían seguir al Señor Jesús. Aún les cuento algo. Resulta que cuando Pablo, muchos años después, Pablo llegó a Efeso, y encontró un ministerio de Juan el Bautista. Pero eso no era lo que el Juan el Bautista quería. Ellos no entendieron lo nuevo que estaba trayendo el Señor Jesús para la vida de las personas. En ese momento era para que ellos se abrazaran al poder del Espíritu Santo de Dios y actuaran conforme a su dirección. ¿Por qué nosotros oramos y ayunamos y tus discípulos no? El Evangelio de Mateo también viene esta parábola. Pero Lucas trae algo interesante que me gusta y por eso hoy tomamos como lección esta parte. Porque el final me encanta, porque dice así. Y es el que nos va a ubicar porque, perdón por el francés, pero necesitamos despabilarnos. Necesitamos ser odres nuevos. Y ese es el significado de este mensaje. Dice, y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. No debemos de quedarnos en la añejura de las cosas
que no representan un crecimiento para su vida. Amén. Ahora, avancemos un poco más. El acertijo de estas parábolas. ¿Y por qué le llamo acertijo? Porque realmente siempre hay algo que explicar acerca de esto. Hay un fondo que hay que explicar y preguntas que saltan en la vida del creyente sobre cuando el Señor Jesús habla. ¿Y por qué habrá dicho esto? Número 1. El primer acertijo parabólico que el Señor Jesús habló en este momento es la respuesta que Él da con una pregunta. Y dice, ¿acaso puede obligar a los invitados del novio a que ayunen mientras Él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, y en aquellos días sí ayunarán. En pocas palabras, el Señor Jesús está diciendo, si me tienen a mí aquí, ¿para qué están ayunando? ¿Para qué? Si yo soy el Hijo de Dios. Están perdiendo el tiempo. Búsquenme a mí. Pero llegará el momento donde yo no voy a estar. Ven qué interesante. Aquí es donde el Señor Jesús usó esa, ¿cómo le digo yo? Ese lenguaje de Sión, donde dice de que el Señor Jesús es el esposo y la iglesia es la esposa. Fueron las primeras palabras del Señor Jesús donde Él dijo esto, expresó esto. Y quizás pudo haber sido el primer momento donde el Señor Jesús empezó a dar unas pistas de que Él iba a partir, de que iba a cumplir una misión y se iba a ir. Y que iba a ser el momento cuando Él no iba a estar, que había que buscarlo. Y es que el punto de esto es que uno ayuna por un motivo en particular, ¿cierto? Y algunos motivos en particulares para el ayuno es cuando Dios ha estado escondiendo su rostro. No sé si a usted le ha pasado que cuando usted dice es que busco y busco del Señor y a veces siento que Él no me está hablando, no me está diciendo nada. Entonces uno se sumerge un poquito más, porque quizás Él está hablándote, pero no estamos escuchándolo de la mejor manera porque hay mucho ruido por ahí. Mucha tristeza, muchos problemas, etcétera, etcétera, que quizás no nos hacen escucharlo bien. Entonces uno entra en un ayuno para buscar del Señor. Se ayuna cuando no estamos seguros de que estamos agradando a Dios también y necesitamos saberlo o no. Se ayuna para captar la atención del Señor Jesús o para ver su rostro. Pero el Señor Jesús está diciendo, pero aquí estoy yo. ¿Qué están buscando si ya si ya estoy entre ustedes? De momento, disfrútenme, ténganme cerca, pregúntenme lo que quieran acerca del reino de los cielos que yo les voy a enseñar. Pero cuando yo no esté aquí, ahí sí van a tener que ayunar. ¿Me explico? Amén. El segundo acertijo es que el Señor Jesús señaló la necesidad de remendar un vestido viejo, pero tomando un pedazo de tela de un vestido nuevo. ¿Qué está diciendo acá? Dice, vas a estropear el nuevo y vas a remendar el viejo y no te va a quedar bien. Lo nuevo no empata con lo viejo. Y el Señor Jesús no está diciendo que lo viejo esté mal. Él está diciendo que lo nuevo que Él está trayendo es de otro nivel. Es un nivel superior. Eso es lo que Él está diciendo. Y número 3, el Señor Jesús usó la imagen de los odres. Indicó que no era práctico echar vino nuevo en un odre viejo. ¿Y por qué razón? ¿Por qué el Señor Jesús dijo eso?
el vino viejo, perdón, ya pasó por todo el proceso de fermentación, todo ese proceso que indica el añejamiento. Y ya ese vino viejo no se va a expandir, así va a quedar por un tiempo, hasta inclusive 100 años, no va a ocurrir absolutamente nada. Entonces usted prácticamente puede echar un vino viejo en un odre viejo, que no va a pasar absolutamente nada. Antes los odres se hacían de cuero, porque no existían como hoy botellitas. ¿Está visto? Hay botellitas y los vinos y de diferentes precios, sabores, y etcétera, etcétera. Yo de eso no sé mucho, entonces no voy a entrar en mucho detalle. Pero lo que le quiero decir es que el vino viejo en un odre viejo, ahí puede caer y ahí se queda. No pasa nada. Pero ¿qué pasa con el vino nuevo? El vino nuevo cambia de carácter, tiene fermentación, se expande. Y si usted echa un vino nuevo en un odre viejo, ese vino al expandirse, ¿qué va a pasar? Se va a romper y se va a regar ese vino. Entonces, él necesita un odre nuevo para que ese cuero se pueda expandir ante la fermentación de ese vino y no se rompa. Y entonces el Señor Jesús está diciendo eso, hablando del Espíritu Santo de Dios. Necesita personas que estén dispuestos a expandirse con su presencia hasta donde no dé lugar, hasta donde usted no alcance. Que no permita, apláudale más fuerte, sí. Que usted no se permita pensar en chiquitito, sino que usted pueda expandirse a lo ancho, a lo largo. No sé ni cómo decirlo, pero usted me entiende. Que usted sea completamente lleno y que usted empiece a fermentar todos esos deseos de Dios para usted, para su iglesia, para su comunidad, para su país, para todo lo que usted fue llamado a hacer, porque usted tiene un propósito aquí. Aleluya. Jesús estaba diciendo que no se pueden tener las dos cosas. No piensen que pueden poner un vino nuevo en odres viejos. Por odres viejos quería decir las viejas estructuras, tradiciones y zonas de comodidad. El vino nuevo era una obra nueva del Espíritu que estaba en ellos. Y las dos cosas no se mezclan. Debemos de salir de esa zona de confort y permitirse ensanchar sus estacas. Y dejar que ese poder del Espíritu Santo de Dios toque sus vidas y que usted pueda impactar a otros y que se pueda mirar como wow, Mayra, eres un odre nuevo. Y se va a notar. ¿Sabe por qué se va a notar? Porque como usted habla, si usted es un odre nuevo, usted no tiene problemas a los cambios que Dios le propone a usted, a nuevas formas de adorar, a nuevas formas de enseñar, a nuevas formas de poder alegrar al Señor, agradar al Señor. Pero a veces las estructuras cuadraditas son odres viejos. Múdese en un odre nuevo. Usted lo puede hacer. Amén. ¿Qué importancia tienen estas parábolas? ¿Qué aplicación podemos darle en estos días? Saben, Dios obra en un odre nuevo. Ese es el primer punto importante. De la misma manera que Jesús sabía que el vino nuevo puede realizar su potencial solamente en odres nuevos, Él sabe dónde depositar su vino y a qué persona lo va a depositar. Y si usted quiere ser de esas personas
elegidas, sea un odre nuevo, no viejo. Perdón por lo que voy a decir y con todo respeto, no seamos llenos de personas llenas de mañas, que todo lo acomodamos a nuestra conveniencia. Buscamos las palabras y los acomodamos a la mejor conveniencia, con tal de ocultar un pecado, con tal de ocultar de que realmente no estoy caminando agradando al Señor. Amén. Estoy hablando de personas maduras aquí. Número 2, transformados de gloria en gloria. Ay, ay, ay. Jesús no estaba simplemente diciendo una parábola, nada más así porque se le ocurrió. Qué lindo que hablo yo. Y estaba tratando de traer un minuto de fama para que estos fariseos y escribas después digan, ay, qué carga el Señor Jesús, cómo habla. O para que los seguidores o los discípulos digan, wow, qué maestro. Y que un bravo. No, el Señor Jesús estaba concentrado en su misión, estaba fijando un patrón de conducta futura en la vida de las personas. Estaba trazando o fijando un patrón de conducta futura. No estaba hablando para el mañana, estaba hablando a larga duración, a un alcance mucho más allá. La clase de conducta que se requiere de todos nosotros es una medida cada vez mayor. No nos podemos quedar ahí. Ya fui tocado por el Señor, acepté al Señor, aleluya. Ahora sí, voy para el cielo. Nadie me detiene. Y usted ahí sentadito, nada más, comiendo la palabra. Y otros allá perdiéndose. Y usted conociendo. Me explico, yo sé que esto aquí no pasa. Es un ejemplo nada más. Pero es un modelo de conducta. Dice Pablo en 2 Corintios 3:18, dice, estamos siendo transformados de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. Eso es lo que debemos pretender. Siempre estamos cruzando de lo viejo a lo nuevo. ¿A quién no le gusta estrenar? A ninguno, porque nadie levantó la mano, yo sí. A mí sí. Todos los días el Señor ofrece misericordias nuevas. Por eso leí ahora este Salmo 107:1 que dice, den gracias al Señor, porque Él es bueno, y su amor, y su fiel amor es para siempre. Es decir, que usted al día siguiente tiene nuevas misericordias, y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Entonces usted vive de estreno en estreno, en estreno, en estreno, en estreno, en estreno. Pero tenemos que vivirlo, tenemos que sentirlo, es la palabra de Dios. Algunas personas, podrán existir algunas personas salvas que irán al cielo cuando mueran, pero que solo han tenido un pequeño vislumbre de lo que quiere decir ser transformados de gloria en gloria, y eso les es suficiente. Como fueron los seguidores de Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista dijo, el que debe crecer, y yo debo menguar. Él debe crecer, hablando del Señor Jesús, y yo debo menguar. Pero ¿saben qué dijeron algunos de sus discípulos? No, nosotros queremos quedarnos contigo, Juan. Ahora, ¿dónde nos queremos quedar, iglesia? Gracias. ¿O queremos proponernos ir creciendo día con día, con día, con día, con día, con día, hasta ir tomando ese tamaño perfecto que Dios quiere que usted y yo alcancemos para Él?
porque es un día a la vez. La fe cristiana no ha sido diseñada para crear una clase nueva, superior, de zona de competencia en la cual podemos permanecer sin cambio alguno. Ha sido diseñada para crear nuevos corazones que estén siendo continuamente renovados. Qué bueno esto. ¿Me siguen? ¿Voy bien? Bueno. El vino nuevo que continúa el proceso, pero que todavía no está en pleno añejamiento. O sea, el vino nuevo que Dios deposita en usted y en mí va día a día. Ese proceso de fermentación, ese proceso de transformación. La Biblia le llama a eso santidad. Que cada día en Él vamos a llegar a ser un día a la vez, cada vez más santos, menos pecado, más santidad, menos pecado, más santidad. Ese es el nivel de crecimiento. No al revés. No es más pecado, menos palabra. Y uno como el cangrejo, ¿verdad? No, al revés. Amén. Nunca estaremos sin pecados, ni seremos perfectos en esta vida, pero estamos siendo transformados, cambiados, estamos siendo hechos más semejantes al Señor Jesús. Pero hoy en día le tengo una noticia, todavía no somos como Él. Estamos en camino, pero debemos proponernos trabajar día a día para llegar a ser como Él. Y esto es todos los días. Si no queremos andar en la luz, nuestra relación personal con Dios no anda bien. Y así cuando viene el vino nuevo diremos, ay, no me gusta esto, quiero lo viejo. ¿Me explico? Como usted sabe, hay dos clases de creyentes. Se los voy a decir de esta manera. Los que se quedan en la zona de complacencia y los que están dispuestos a seguir avanzando, saliendo de su zona de comodidad. Que dicen, yo quiero que tú, Señor, deposites ese vino nuevo. Amén. Necesitamos estructuras. Necesitamos que todas nuestras generaciones tengan esta estructura como lo que tenemos acá en la iglesia. Una visión clara hacia donde el Señor nos está llevando. Y que nos permitan cada día ir planeando, haciendo, conquistando, caminando hacia lo que Dios quiere para su iglesia. Necesitamos movernos. Pero muchas veces nos resistimos al vino nuevo. Jesús hizo una sagaz observación acá en cuanto a la naturaleza humana, ¿saben? Y nadie, este es el último verso que les había hablado hace un ratito, 5:39, dice, y nadie haya bebido vino añejo y quiere el nuevo, porque dice, lo viejo es lo mejor. Hay un dicho que dice, mejor viejo conocido que no nuevo por conocer. O sea, se queda uno el mejor en lo que yo ya sé, porque lo que viene es una sorpresa, yo no sé. Pero usted y yo no caminamos por vista, caminamos por fe. Y lo que el Señor ofrece, ¿qué importa que lo conozcas de antemano? Si el Señor te lo está ofreciendo, no te va a dar un laxante o un veneno. Te va a dar un pedacito de cielo, algo que viene de su propia mano. Porque es Dios, no es Satanás. Jesús está diciendo que cuando se trata del reino de los cielos, el cambio está aquí, en nuestro corazón.
A veces este corazón se vuelve de piedra. Pero es tu decisión, hermano y hermana. O tenemos un corazoncito dócil, un corazoncito especial para que el Señor Jesús trabaje. ¿O quieres que Él venga con un cincel? A veces lo hace. Una aplicación brevemente para finalizar. Aquí podemos decir de que el Señor Jesús también estaba hablando acerca de la venida del Espíritu Santo de Dios. Dice Hechos 2:13 que la gente se burlaba y le decían que están borrachos. Pero el Señor Jesús pasó algunos años preparando sus corazones para la venida del Espíritu Santo de Dios, para esa visitación especial. ¿Saben? Él está cambiando constantemente estrategias para que usted pueda enrolarse en sus planes y entender de que Él día a día está tratando de renovarlo a usted y que empiece a tener una mentalidad de lo nuevo. La estrategia de Dios siempre está cambiando. Pero si usted le escucha con atención, aunque tal vez no haya algún precedente exacto para lo que está sucediendo, Él siempre le estará mostrando lo que debes estar haciendo en este momento. Y debemos encomendarnos a su obediencia, a la soberanía de Dios. ¿Qué quieres? ¿Lo mismo de siempre? Qué lindo esas flechas. ¿O algo nuevo? Ese tercer punto quiere decir de que cuando Dios te habla que tienes que hacer algo, hazlo. No lo dudes, porque es Él el que está diciendo lo que debes hacer. A veces Él nos dirá que hagamos ciertas cosas y nos va a prohibir que no hagamos algo. Y Él tiene razón para ambas cosas. Y no siempre nos va a decir las razones por las que sí hagas esto y no hagas lo otro. A veces puede que sí, pero debemos entender algo. Él es el que manda. Él es el jefe, Él es el supremo, Él es tu creador. Y Él sabe por qué da explicaciones y por qué no las da. Nosotros no debemos exigirle a Él, ni torcerle el brazo para que nos dé explicaciones. Simplemente debemos de encomendarnos a su soberanía y seguir adelante. Amén.